Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación vamos a revisar la primera sección del capítulo 2, Química del agua, sistema de vida. ¿Por qué es importante el agua? Bueno, el agua es el principal constituyente de la mayoría de los seres vivos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se desarrollan en ellos. Adicionalmente, interviene en los procesos de transporte, translocación y almacenamiento de los productos resultantes de la fotosíntesis y de los nutrientes esenciales. Además, es responsable del equilibrio que existe entre los microorganismos, el suelo, la atmósfera y las plantas. Las propiedades físicas y químicas del agua, por ejemplo, tensión superficial, punto de fusión, punto de ebullición, conductividad eléctrica, pueden explicarse a partir de su estructura y de su capacidad para establecer fuerzas intermoleculares de intensidad suficiente con ella misma y con otras moléculas polares y no polares. El agua es una molécula que presenta enlaces covalentes polares y una estructura molecular angular con un ángulo de 104.5, como se observa en la figura a la izquierda. Otra forma de verla es incorporando en ella los pares de electrones libres que tiene el oxígeno, los cuales generan repulsión con los pares enlazantes y el resultado de ello es que la molécula adopta un ángulo tal que se minimicen esas repulsiones. El oxígeno es un átomo más electronegativo que el hidrógeno. En consecuencia, atrae con mayor fortaleza los electrones de estos enlaces que están acá. Provocando cargas parciales tanto en él como en el hidrógeno. Al ser más electronegativo, pues va a tener una carga parcial negativa. En tanto, los hidrógenos van a cargarse positivamente. La distribución desigual de estas cargas en un enlace se conoce como un dipolo y se le atribuye el símbolo μ, también llamado momento dipolar de enlace. En la figura 2 podemos observar la formación del dipolo en el agua. Una característica muy particular del agua y algunas otras sustancias es la formación de puentes de hidrógeno, los cuales se pueden definir como una interacción que se establece entre un átomo pequeño electronegativo de una molécula dada y un átomo de hidrógeno enlazado covalentemente a otro átomo pequeño y electronegativo de una molécula adyacente. El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular, no un enlace. Es de menor intensidad y de mayor distancia que los enlaces covalentes. La diferenciación entre estos dos términos lo veremos en la siguiente filmina. Vemos en la figura acá a la izquierda la diferencia entre lo que es un enlace covalente y un puente de hidrógeno. Un enlace covalente es el que se establece entre los dos átomos, oxígeno e hidrógeno. En tanto, el puente de hidrógeno es una interacción que se establece entre dos moléculas de agua. Se pueden establecer puentes de hidrógeno entre moléculas que poseen esa estructura, átomos de hidrógeno, enlazados a átomos de nitrógeno o flúor, que son especies y electronegativas, al igual que el oxígeno. Tenemos acá, por ejemplo, diferentes puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas de agua, que bien pueden ser también de alguna molécula que contenga flúor o que contenga nitrógeno. Conforme mayor sea la similitud de las fuerzas intermoleculares del agua
y de las otras sustancias, va a aumentar la miscibilidad de esa sustancia en agua. Esto obedece a un principio que se le denomina igual disuelve igual. Veamos algunos grupos funcionales y su miscibilidad con agua. Tenemos el ácido carboxílico, que se representa como RCOOH, el grupo alcohol o hidroxilo, como ROH, y sucesivamente amina, amida, cetona y aldehído. Todas estas moléculas o estos grupos funcionales se denominan grupos polares y en consecuencia deberían tener algún tipo de miscibilidad con el agua. Cuando una sustancia interactúa con el agua, se establecen dos tipos de fuerzas. Fuerzas de adhesión, que es aquella que se establece entre moléculas distintas, por ejemplo, entre el agua y alcohol. Se dice que el agua humedece a tales sustancias cuando sus moléculas se ordenan de forma que se establecen puentes de hidrógeno entre ellas. Existen las fuerzas de cohesión, que es la atracción de moléculas semejantes entre sí. La cohesión confiere al agua resistencia tensil, o sea, la capacidad para resistir al estiramiento o tensión sin que se rompa. La cohesión entre las moléculas de agua también explica la tensión superficial que muestra dicha sustancia. Cuando se evalúa la miscibilidad de una sustancia en agua, se deben tomar en cuenta tanto las fuerzas de adhesión como las de cohesión. Ahora bien, la solubilidad en agua de una molécula está determinada primordialmente por su polaridad y por su capacidad para formar puentes de hidrógeno con ella. De nuevo, bajo el principio de igual disuelve igual, es decir, que sus fuerzas intermoleculares son similares. Si el contenido de agua es excesivo, las moléculas de la otra sustancia se van a dispersar entre las moléculas de agua, formando puentes de hidrógeno. En otras palabras, se disuelven. A este tipo de sustancias se les denomina sustancias hidrofílicas. Por el contrario, las sustancias que no se disuelven en agua se les llamarían sustancias hidrofóbicas. Ahora bien, ¿cómo se comporta el agua y de dónde sale ese número elevado de propiedades que permiten la vida? Empecemos por el concepto de autoionización del agua. El agua tiene la capacidad para autoionizarse, queriendo decir con eso el proceso donde el agua se disocia parcialmente para producir iones de hidrógeno y iones hidróxido en muy bajas concentraciones. En otras palabras, tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Se rompe este enlace y se nos va a producir un ion hidróxido y un ion hidrógeno. A este proceso se reconoce entonces como autoionización. Cuando se alcanza cierta concentración de iones hidrógeno e hidróxido en la disolución, estos también pueden combinarse para formar agua, de acuerdo con la expresión 2,2. Cuando se establece un equilibrio que involucra ambas reacciones, vemos cómo el agua se disocia para producir iones hidrógeno e iones hidróxido y simultáneamente estos iones se combinan para formar el agua. Los dos procesos ocurren simultáneamente y a la misma velocidad.
En el equilibrio se cumple que las velocidades de estas dos reacciones, la velocidad directa, es decir, disociación del agua, y la velocidad inversa, es decir, la formación del agua a partir de sus iones, son iguales. La expresión del equilibrio de la autoionización del agua se puede describir como Kw igual a la concentración de iones de hidrógeno multiplicado por la concentración de los iones hidróxido. El valor de la Kw varía con la temperatura. Sin embargo, el valor reportado de Kw a 25 grados es de 1.0 por 10 a la menos 14. A partir de la concentración de iones de hidrógeno, surge el concepto de pH, utilizado mundialmente en muchos campos. Esta expresión permite cuantificar el grado de acidez, o pH, del agua y de las disoluciones acuosas. La forma de calcular el pH es utilizando la expresión 210, es decir, el menos logaritmo en base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Por ejemplo, cuando la concentración de iones de hidrógeno está reportada en 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, aplicando el cálculo del pH, vemos que es el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, en otras palabras, es 7.0. Por lo tanto, a 25 grados, una disolución neutra tiene un pH de 7.0. Calculemos el pH de una disolución que contiene una concentración de iones hidrógeno expresado como H3O de 0.05 moles por litro. Pues vamos a la expresión pH igual al menor logaritmo a la concentración de iones de hidrógeno, sabiendo que esta concentración de iones de hidrógeno expresado como iones de hidrógeno es 0.05 molar o 5.20 por 10 a la menos 2 moles por litro o molar. Hacemos la operación y nos da un valor de pH 1.3. Entonces el pH de esta disolución es 1.3. ¿De qué nos sirve el valor de pH? Bueno, se ha establecido una escala de valores de pH que se utiliza para determinar la acidez o la alcalinidad o basicidad del agua y de las disoluciones acuosas. Esta escala varía desde 0 hasta 14.0, como se muestra a continuación. Vemos que si el pH es 7, la disolución es considerada neutra. Cualquier valor de pH por debajo de 7 se considera una disolución ácida. Y cualquier valor de pH por encima de 7 se considera una disolución básica o alcalina. La expresión 2.8 que vemos acá permite calcular valores del pOH a partir de valores de pH y viceversa. Este valor del pOH se asocia más que todo con la concentración de iones hidróxido en la disolución. Por otro lado, se pueden obtener los valores de concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido a partir de valores de pH o pOH, aplicando la función inversa fx igual 1 por 10 a la menos px. Entonces tenemos tres ecuaciones acá. La suma de pH más pOH es igual a 14. La concentración de iones de hidrógeno se obtiene utilizando la expresión 1 por 10 elevado a lo menos pH, y la concentración de iones hidróxido se obtiene utilizando la expresión 1 por 10 a la menos pOH. Veamos ejemplos del uso de estas ecuaciones. Dice acá, calcule la concentración de hidrógeno, el pH, concentración de hidróxido, el pOH, para una disolución de ácido nítrico
0.015 mol por litro. Acá tenemos la reacción de ionización, vamos a concluirla colocando una flechita que nos va a producir iones hidronio y iones nitrato. Como el ácido nítrico es un ácido fuerte, es decir, que se ioniza completamente, la concentración de iones hidronio es igual a la concentración del ácido. En otras palabras, para calcular el pH utilizaríamos este valor de concentración que tenemos acá. Entonces, a la hora de aplicar el menor logaritmo base 10, nos da un valor de 1.82, que sería el valor del pH. Para obtener el pOH hacemos uso de esta igualdad. 14 igual a pH más pOH. Sabiendo el valor del pH, se reacomoda la ecuación. Y entonces al valor de 14 le restamos el valor de pH, y obtenemos 12.18. Ahora podemos aplicar la expresión para obtener el valor de la concentración de iones hidróxido, que sería la última que nos piden. Entonces reacomodamos esta expresión de manera que nos quede concentración de iones hidróxido al lado izquierdo, reacomodamos y nos da un valor de 6.7 por 10 a la menos 13 mol por litro. Ahora bien, el control del pH del agua utilizada es muy importante, ya que valores extremos, por ejemplo un pH por debajo de 2 o por encima de 12, podría provocar la hidrólisis de algunos agroquímicos o solubilizar sustancias tóxicas que están fijadas en el suelo. En ambos casos, pues, habría pérdidas económicas o daños a la estructura del mismo. Entonces es muy importante controlar ese pH. ¿Cómo se hace ese control? Bueno, una forma es utilizando papel de tornasol, que son tiritas de papel impregnado con algún colorante que cambia su color en función del pH del medio, o utilizando un potenciómetro equipado con un electrodo de membrana llamado un pHímetro. Acá tenemos un ejemplo de un papelito de pH y de un pHímetro de laboratorio. Existen también algunos de campo que tienen un diseño un poquito diferente. Con esta información concluimos la primera sección del capítulo 2, Química del agua, sistema de vida. Muchas gracias.